Las organizaciones sociales están completamente convencidas en todo el mundo de que la unidad, el salir a protestar, el tener una voz, es necesaria para la democracia en todo el mundo. El Salvador tiene una fuerte organización social histórica, que en estos años ha sido diezmada sobre todo por el miedo. El régimen de excepción cumple una función muy específica al tratar de callar y al tratar de hacer mínimos todos los esfuerzos que estén llamando a una unidad, aquellos esfuerzos también en los que se estén reuniendo personas para un mejor país. Esto lo aplican a veces como terrorismo, como agrupaciones ilícitas, en fin, estas son malas palabras prácticamente para el gobierno actual. Usted se organiza, la organización comienza desde la directiva de su pasaje, de su colonia, de su caserío, de su sector. Esa junta de agua es una organización también social, que busca un bien común, porque al final eso es lo que busca una organización social. ¿Usted cree de que esto es necesario en nuestro país? No sé, piénselo. Qué bueno estar con todos ustedes. Soy Francisco Gómez, bienvenidos a ese espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8. Estamos para todos ustedes en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio y reproducción de radiolaRR.com. Hoy nos acompaña en representación del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular del BRP, Fran Omar Parada. ¿Cómo está, Fran Omar? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Pues agradecer el espacio que nos dan para dar nuestro planteamiento respecto a la realidad de nuestro país, respecto al tema del desarrollo organizativo, el papel que juegan los movimientos sociales en nuestro país y respecto también a la situación actual. Bueno, precisamente sobre la importancia de la organización en El Salvador es el tema que tendremos o hablaremos principalmente durante el programa para que vayamos haciendo conciencia y también perdamos el miedo, porque eso es fundamental, porque no se está haciendo absolutamente nada malo. Es algo que se consigna en los estatutos internacionales, en las leyes nacionales, en la Constitución de la República, que todos tenemos derecho a. Fran Omar, ¿cómo surge el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular? No es algo que traiga aún una gran historia, pero sí, en el presente representa la verdadera lucha del pueblo, de las organizaciones, para buscar un bien común. ¿Cómo comenzaron? Bueno, el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular es un agrupamiento que está integrado por más o menos 34 organizaciones de diferentes sectores. La mayoría de estas organizaciones son de vieja data, es decir, vienen desde los 80, los 90, que se fueron agrupando para defender sus derechos. Todas las diferentes crisis que han venido dándose en el país. Por ejemplo, el Frente Social y Sindical, que es una organización que forma parte del bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, nace a principios de los años 2000. CONFRAS, que es la Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria, nace en los 80. Festrajosal, que es la federación donde se encuentra nuestra compañera Sonia Urrutia, nace también más o menos en los 2000, ¿verdad? La Fuerza Estudiantil Salvadoreña, que es la organización estudiantil que forma parte del bloque, nace en el 2001. COMPAS, que es la concertación para un país sin hambre y seguro, también nace en los años 2000, es decir, estas organizaciones vienen luchando desde hace bastante tiempo. El Movimiento Popular de Resistencia también, que es una organización que nace a inicios de los 2000, y han venido desarrollando su participación política, su labor de denuncia sobre los diferentes temas a los que han tenido que enfrentarse en los diferentes contextos. Y en el 2021, a partir de toda la situación que nosotros habíamos identificado desde que entra el primer gobierno de Bukele, identificamos una serie de retrocesos. Retrocesos en materia de derechos humanos, retrocesos en materia de militarización, retrocesos en materia de democracia. Entonces, todo ese tipo de situaciones, despidos arbitrarios, persecución política, toda esa dinámica que se ha venido desarrollando desde el 2019, pues se identifica, digamos, en esos primeros años. Y es ya en el 2021 de que las organizaciones que hemos mencionado, más otras organizaciones, pues nos declaramos en resistencia y en rebeldía frente a los retrocesos que estábamos teniendo, ¿verdad?
Y ya es en mayo del 2021 que se define ponerle bloque de resistencia y rebeldía popular a este espacio, ¿verdad? Y desde ese momento pues hemos venido desarrollando una labor de concientización, de movilización. Podríamos decir, Fran Omar, con esa explicación que usted nos ha dado, no es que el bloque en sí tenga muy pocos años, sus miembros serían sus agremiados, ¿no? Sí, serían miembros de las organizaciones. Miembros de las organizaciones vienen de larga data. Sí, hay gente. Entonces hay un punto de encuentro en el bloque de resistencia y rebeldía popular. Sí, exactamente, y el punto de encuentro es la necesidad de agruparnos para denunciar de manera conjunta los graves retrocesos que hemos estado viviendo en este periodo, ¿verdad? Y la necesidad de ir construyendo lo que se decía al principio, la necesidad de ir construyendo la unidad del movimiento popular para poder enfrentar de mejor manera la situación que estamos. Ustedes están en contra del gobierno. Nosotros estamos en contra de las políticas que golpean a la gran mayoría de la población, de las políticas que impulsa este gobierno, y también estamos en contra de las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué les llaman a ustedes parte de la oposición? Pues en realidad creo que quizás el concepto de oposición tiene el sentido, un sentido que tiene como objetivo denigrar, más o menos, ¿verdad? Nosotros lo que creemos es una etiqueta que va en la lógica de estigmatizar a la gente que denuncia. Pero nosotros creemos que denunciar las situaciones injustas es no solamente un derecho de la población salvadoreña, sino que es un deber de todas y todos de, por ejemplo... O sea, en aquel momento, digamos, la denuncia que se hizo en contra de la ley Bitcoin, eso no era estar en contra de... No, es decir, nosotros estamos denunciando primero la forma en que se probó, segundo también lo que representaba, que decíamos nosotros que era prácticamente un robo que le iban a hacer a la población por la inversión que el gobierno dijo que hizo, ¿verdad? Al comprar las criptomonedas y también crear toda una infraestructura para el supuesto manejo del Bitcoin como moneda de circulación. De curso legal. De curso legal, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros lo denunciamos principalmente porque ya teníamos el tema de la dolarización, que fue una situación que golpeó bastante a la población salvadoreña, creó inflación, productos que antes valían un colón, después pasaron a valer, 50 centavos, que eso es más que un colón, ¿verdad? O, por ejemplo, incluso hasta $1. Una situación bastante compleja. La gente tiene marcado en su memoria todo el retroceso económico que hubo con la introducción del dólar. Ahora, después ya cuando viene y se anuncia el tema de la utilización del Bitcoin como moneda de curso legal, obviamente iba a ser una situación que iba a afectar a la población. Al final, la misma práctica desmontó la ley, ¿verdad? Desmontó la ley Bitcoin, está la infraestructura, se ha gastado dinero que nosotros no lo hemos visto en beneficio de la población, ¿verdad? Hemos tenido razón en eso. No es el tema de oponerse por oponerse, sino más bien denunciar los graves abusos que este gobierno está cometiendo. El MOVIR es una de las organizaciones o agrupaciones más grandes que tiene el bloque de resistencia y rebeldía popular hoy por hoy. El MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen. Eso sí surge del bloque de resistencia. Sí, el MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen, que es un agrupamiento, es una organización dirigida por nuestro compañero Samuel Ramírez. Nuestro compañero Samuel Ramírez, pues ha hecho un gran trabajo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos, principalmente en el contexto del régimen de excepción y de las capturas arbitrarias, ¿verdad? Ha logrado agrupar a los familiares de las víctimas, ¿verdad? De las víctimas que han sido capturados de manera arbitraria sin cometer ningún delito. Se ha comprobado eso, ¿verdad? Incluso la consigna de la gente de MOVIR es que defienden inocentes, ¿verdad? Y esa inocencia se ha comprobado 1 y 1000 veces en distintas instancias, en la Fiscalía General de la República, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, hasta incluso en Casa Presidencial se fueron a presentar arraigos de las personas capturadas. Y bueno, creo que es un papel importante el que está haciendo MOVIR. Si no existiera MOVIR, muy poco se dijera y se visibilizara el tema de las vidas que se han truncado
con este tipo de medidas que al final está afectando a gran parte de la población salvadoreña. Ahora, todas esas organizaciones que forman parte del BRP, conocidas, no es que dicen amén a todo lo que la dirección del BRP pone. No, digamos, la estructura del bloque de resistencia y rebeldía popular es un espacio amplio, es un espacio en donde cada cierto tiempo pues, nos vemos, está el espacio ampliado, le decimos de esa manera, y pues ahí hacemos discusiones, análisis de coyuntura, y a partir del análisis de coyuntura pues tomamos decisiones sobre las actividades que desarrollamos. Cada organización tiene su dinámica, ¿verdad? El BRP no sustituye el quehacer de las organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el Movimiento por la Defensa de la Tierra, ellos están haciendo su labor organizativa en el territorio. Ellos están desarrollando su lucha por la denuncia de la expropiación de tierras que ha habido principalmente, o la contaminación de los suelos que ha habido principalmente en el caso de Tecoluca, ¿verdad? Ellos tienen su dinámica, pero nos juntamos en la medida en que coincidimos en la agenda común, en una agenda que es necesario denunciar la situación que está viviendo nuestro país. Bueno, voy a hacer una primera pausa. Estamos entrando en contexto del significado del BRP, cómo es el surgimiento de ellos y también cuál es el presente que ellos están viviendo. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo. Continuamos con todos ustedes. ¿Quieren participar? Pueden hacerlo en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, X también, de APTV Canal 8, de Mix de Medio y de Radio La RR.com, siempre tu radio. Franco Omar Parada, miembro del BRP, está con nosotros. ¿Cuál es la actualidad que está viviendo el BRP? Hemos leído cualquier cantidad de pronunciamientos de diferentes tópicos, al llegar hasta lo político también que se vive en nuestro país, aún también lo que se vive en el exterior. Quisiera detenerme ahí. ¿Hay representación del BRP afuera de El Salvador? Sí, hemos creado una red de comités de solidaridad con el bloque de resistencia y rebeldía popular. Hay un comité con el que coordinamos bastante, que es el Comité de Solidaridad con El Salvador en México, y hay diferentes estructuras en Estados Unidos también de salvadoreños y salvadoreñas pues, que acompañan la lucha del movimiento popular, ¿verdad? Tenemos representación en Los Ángeles, tenemos representación también en Chicago del bloque, tenemos representación en Washington, D.C. ¿Y qué se hace afuera por esos grupos? Principalmente visibilizar la situación que está sucediendo. Eso es algo fundamental que pocos entienden. Sí. Que debe de existir una visibilización, porque la propaganda, la publicidad dice otra cosa, o otra realidad de la que estamos viviendo realmente. Sí, bueno, ciertamente incluso en Estados Unidos hay mucha gente que es víctima de las políticas que se han estado implementando en El Salvador. Por ejemplo, el tema del régimen de excepción, también hay personas que han sido capturadas, que tienen sus familiares en Estados Unidos, ¿verdad? Y se han agrupado en torno principalmente a la reivindicación de exigir la liberación de su ser querido, ¿verdad? Esa es una de las cosas que se visibiliza. Pero además de eso también los colectivos de solidaridad, los comités que forman parte del bloque que están en el exterior, nos permiten concientizar a la población salvadoreña y no salvadoreña que vive en estos países, que vive en México, que vive en Estados Unidos, para romper ese cerco mediático por saturación que mantiene el gobierno, diciendo a través de sus redes sociales de que todo en el país está bien, que vivimos en el país de la eterna sonrisa, en el país de las maravillas, cuando en realidad los datos dicen otra cosa, que la pobreza en el país ha crecido, que la inversión social se ha reducido, que hay miles de capturas arbitrarias, todo ese tipo de situaciones que es necesario también decirlas, pues, porque en nuestro país la situación no es tal cual se pinta. Hay una serie de
elementos como los que se han planteado de que han deteriorado la calidad de vida de la población salvadoreña, que se ha reducido incluso el agro, que estamos en la lógica ya a las puertas de la privatización de la salud, ¿verdad? Con la aprobación de una ley de administración de hospitales que tiene el sentido de concesionar los servicios de salud y encarecer más la situación de vida de la población. Ahora, Frank Omar, ¿cómo afrontan ustedes como bloque de resistencia, rebeldía popular, el acoso que se da de parte del gobierno, la invisibilización que se les trata de dar, el estigma que se da a las organizaciones sociales? ¿Cómo se sobrelleva esto? Bueno, creo que la gente dentro del bloque está convencida de la necesidad de luchar a pesar de todo este tipo de situaciones, ¿verdad? En las redes sociales, en distintas plataformas, se dicen muchas cosas respecto al movimiento popular y muchas cosas son falsas, hay una lógica de estigmatización, pero nosotros creemos que el papel que estamos jugando para que la democracia no termine de morir en nuestro país es fundamental, ¿verdad? Creemos que el papel de las organizaciones sociales, de los movimientos reivindicativos, de los bloques o agrupamientos que se han conformado para denunciar la situación del país son necesarios, pues incluso a pesar de ese tipo de cosas, de los ataques, de las amenazas, de las intimidaciones, de las capturas, ¿verdad? Como los distintos casos que hemos conocido, el caso de Alejandro Enríquez, de Ángel Pérez, de Ruth López, entre otros casos de personas que han sido capturadas por denunciar la situación que se está viviendo. Y creo que a pesar de eso, la gente está en disposición de denunciar, de exigir que se respete la ley, que se respeten los derechos humanos en nuestro país. ¿Han intentado dinamitar al BRP? Bueno, creo que lo importante dentro del bloque ha sido la cohesión que hemos tenido, ¿verdad? Es decir, la identidad que tenemos entre las distintas organizaciones, la coincidencia ideológica. Nosotros y nosotras desde el bloque nos consideramos como organizaciones que luchan por los intereses de los sectores populares, ¿verdad? Y en esa lógica hemos venido desarrollando una serie de actividades de denuncia. Pues a pesar de que sí ha habido como una intención de desmovilizar al bloque, creo que este ha logrado sostenerse, pues. Solo imaginémonos el tema de la persecución que ha habido contra nuestros compañeros que son del bloque, Ivania Cruz, los abogados, ¿verdad? Ivania Cruz y Rudy Joya, ¿verdad? Que han tenido que solicitar asilo en otro país porque aquí tienen orden de captura. O el caso de nuestro compañero Fidel Zavala, que denunció los graves abusos que se estaban dando en las cárceles de este país, y a partir de eso es que lo recapturan, ¿verdad? Y el caso también de los 23 líderes de la comunidad La Floresta, que estaban exigiendo la legalización de sus tierras y que en este momento están guardando prisión por exigir sus derechos. Entonces sí ha habido una lógica que generalizada, o sea, no solamente es al bloque al que han querido desmontarlo, desarticularlo, sino también a otros movimientos, como el caso de los compañeros de Reverdes, que hemos estado hablando del caso de Alejandro Enríquez, que por representar los intereses de una comunidad y exigir la legalización de sus tierras ha sido capturado. Al pastor también, al pastor Ángel Pérez. Ángel Pérez. Sí. Y también el caso de Ruth Eleonora López, que era la directora del área de anticorrupción de Cristosal y que había estado también desarrollando toda una investigación respecto a los actos de corrupción por parte de este gobierno. Es decir, hay una lógica gubernamental que va en el sentido de criminalizar e intimidar a dirigentes sociales, dirigentes de organizaciones sociales, de organizaciones populares, pero a pesar de eso, el movimiento ha continuado y se ha desarrollado y se ha movilizado a pesar de todas las amenazas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 2022, en el contexto del régimen de excepción, incluso diputados manifestaron que las personas que salieran a marchar el 1 de mayo eran familias de pandilleros, ¿verdad?
y que por lo tanto los que salieran a marchar el 1 de mayo iban a ser arrestados. Esa fue la amenaza y ahí está, es decir, no estamos diciendo aquí inventando cosas, sino que en las mismas sesiones plenarias en donde se justificaba la prolongación del régimen de excepción, que ya llevamos más de 3 años, se ha utilizado para perseguir políticamente, incluso plantearle delitos a las personas que han sido capturadas, que están vinculados al régimen de excepción. En el caso, por ejemplo, de Ivania y de Rudy, les dicen a ellos y a ellas también, que les acusan, por cierto, a Fidel también, de agrupaciones ilícitas. Y agrupaciones ilícitas es un delito que está vinculado al tema del régimen de excepción, ¿verdad? Y así podemos ir viendo casos de sindicalistas también que han sido acusados del tema del régimen de excepción. Ayer, en este contexto que se está desarrollando el Congreso de Derechos Humanos, Herbert Anaya Sanabria, en la Universidad de El Salvador, una sindicalista manifestaba de que a ella la condicionaron en la fábrica. Le dijeron de que si ella no se iba y no aceptaba la indemnización que le daban, la iban a acusar de agrupaciones ilícitas. Es decir, el régimen de excepción es utilizado está sirviendo para perseguir y criminalizar a luchadoras y defensores de derechos humanos. Pero a pesar de eso, la movilización sigue porque los problemas continúan. La represión no va a resolver los problemas a los que se está enfrentando la sociedad salvadoreña en este contexto. Fran Omar, pero si vemos todo el contexto que está pasando en el país, que usted ya a grosso modo ha ido explicando, ¿cómo se vence el miedo? ¿Cómo se logra convencer a más organizaciones de que se presenten, que se hagan, que visibilicen la lucha que ellos están desarrollando? Eso es bastante difícil, porque, digamos, si se convoca una marcha, cada día vemos que van menos organizaciones. Últimamente, por la ley de agentes extranjeros, a la gran mayoría que le dijeron, bueno, usted está o clasifica para dar el 30% de las donaciones o de los proyectos que vienen del exterior, esas organizaciones han decidido, como dicen, calmarse un momento y no asistir. Esto hace ver que se diezme al sector organizado del país. Sí, exactamente, ese es el objetivo, diezmar. Ese es el objetivo, que es golpear el movimiento popular. No es conseguir más fondos para el Estado. No es conseguir más fondos para el gobierno. No es tampoco que el gobierno vaya a resolver los problemas a los que se enfrentan las comunidades. Y que de alguna manera las ONGs que tenían una labor de asistencia en el territorio, en salud y entre otros temas, que estaban cubriendo la función del Estado, pues ahora los han golpeado con este tipo de ley, ¿verdad? Es decir, al final termina siendo afectada la población en general, ¿verdad? No es que se esté afectando a las ONGs, vamos a decirlo de esa manera, sino a la población beneficiaria de los proyectos que se estaban impulsando y que el Estado pues tiene la obligación de alguna manera de resolver los problemas a los que se enfrenta la población, pero lo estaban haciendo estas ONGs. Con la ley de agentes extranjeros lo que se pretende es golpear la organización social. Y lo están logrando. Pero nosotros creemos que no. Nosotros creemos que sí han golpeado a las ONGs, sí hay una lógica de desmontar, pero la gente busca mecanismos para mantenerse organizados y organizadas, y también busca mecanismos para denunciar la grave situación que vive, ¿verdad? Si nosotros hemos visto, ha venido toda una lógica de desmontar la organización a nivel general. Primero, con todo este tema de los sindicatos. Hay muchos sindicatos que no tienen sus credenciales, muchas juntas directivas sindicales que no han sido acreditadas, a pesar de que han llevado a cabo todos los procedimientos que establece la ley, no les han entregado sus credenciales, les retrasan sus credenciales, y si no hay junta directiva acreditada, no puede esta junta negociar con la patronal. Y si un sindicato no puede negociar con la patronal, pues entonces ¿de qué sirve el sindicato? ¿Verdad? Entonces ha venido esa lógica, por un lado, ¿verdad? Después el tema de la persecución política y la intimidación y los arrestos políticos, ¿verdad? Y ahora el tema de la ley de agentes extranjeros, ¿verdad? La ley contra las ONG que pretende golpear la organización comunitaria, territorial.
A pesar de eso, a pesar de los golpes a los sindicatos se mantienen. Por cierto, que este 31 de octubre van a desarrollar una actividad conmemorativa. Muchos sindicatos, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral y el sector sindical del bloque, se van a concentrar frente al Parque Cuscatlán para reivindicar el Día del Sindicalismo. O sea, a pesar de los golpes, se mantiene la organización, trabaja, avanza. Y en el caso de esta ley de agentes extranjeros, a pesar de los golpes en la organización territorial, la gente también va a buscar sus mecanismos de fortalecimiento organizativo, ¿verdad? Bueno, voy a hacer una nueva pausa. Interesante, sin duda, ver cómo para salir a una marcha, para hacer un pronunciamiento, un comunicado, una conferencia de prensa, no es solo de sentarse o de pararse y decir aquí estamos, sino que hay todo un trabajo que se está realizando desde atrás. Hacemos una pausa, ya regresamos en No sé, piénsalo. Continuamos con No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Comparta esta transmisión con todo su círculo familiar o de amigos o de compañeros de trabajo para que podamos crear una discusión y podamos tener o romper el cerco mediático y la otra versión también de todo lo que se está dando. Fragomar, vemos constantemente de que miembros del BRP salen del país a diferentes misiones o eventos. ¿Ustedes qué lectura reciben de la percepción que hay del Salvador afuera? Bueno, lo que nosotros identificamos en los diferentes espacios a los que nos invitan es que la gente está despertando, la población salvadoreña en el exterior está despertando respecto a la situación que vive nuestro país. Organizaciones también amigas a nivel internacional están interesadas sobre lo que está sucediendo en nuestro país, buscan información, medios internacionales también. Ahí hemos visto que este interés por conocer sobre la realidad salvadoreña ha crecido, ¿verdad? Y en ese sentido es de que, por ejemplo, hay distintos foros a los que nos han invitado. Hace poco pues hemos estado en diferentes espacios hablando sobre la realidad salvadoreña. A la gente no le sorprende mucho lo que está sucediendo en el país. Forma parte de toda una lógica de gobiernos populistas que se ha insertado en América Latina, ¿verdad? No solamente en América Latina, sino en buena parte del mundo. Pero también hay una reacción por parte de los pueblos frente a este tipo de gobiernos, ¿verdad? Que se presentan como los salvadores de las distintas sociedades, pero al final lo que terminan haciendo es impulsando toda una estrategia que beneficia a un grupo, como lo que está sucediendo en El Salvador, ¿verdad? La concentración de poder en nuestro país ha garantizado, por ejemplo, de que un grupito utilice las instituciones para enriquecerse, para ocultar incluso información que debería de ser de acceso público, ¿verdad? Y que, por ejemplo, en el caso de la familia que gobierna este país, pues hemos visto cómo su patrimonio ha crecido a pesar de que ha habido intentos de bloquear el acceso a la información. Lo mismo está ocurriendo en otros países, ¿verdad? Y lo importante es que con los pueblos, con las organizaciones a nivel regional, pues nos estamos conectando para compartir información, para desarrollar actividades coordinadas, para plantear estrategias también a nivel regional. Y ahora, ¿influye lo que está pasando? ¿Influye la participación en el exterior hacia El Salvador? Motiva. Yo creo que es importante eso. Y sí, influye de manera positiva, porque al ver que gente desde fuera, salvadoreños y salvadoreñas, en otros países pues también se están organizando para denunciar lo que está sucediendo en el país, eso le genera motivación a la población que está organizada en El Salvador y avanzar en su estrategia de denuncia, ¿verdad?
También motiva que otras organizaciones se solidaricen con los luchadores sociales en nuestro país. Por ejemplo, vimos una gran campaña a nivel internacional en el contexto de la liberación de los 5 líderes ambientales de Santa Marta, ¿verdad? Que incluso muchos países nombraron representantes de esos países para poder ingresar a las audiencias que se estaban llevando a cabo. Representación de Alemania, de Francia, ¿verdad? De otros países que se incorporaron y le dieron seguimiento al proceso judicial amañado que se desarrolló en el caso de los 5 líderes de Santa Marta. Eso motivó a la gente en la comunidad y también en todo el país a seguir denunciando la situación. Lo mismo está pasando ahora con el caso de Alejandro Enríquez y del pastor Ángel López, ¿verdad? Que hemos visto también una campaña a nivel internacional bastante fuerte para exigir la liberación de los compañeros. El caso de Fidel Zavala, por ejemplo, también hemos identificado que hay una campaña a nivel internacional denunciando la captura de Fidel y la persecución de Ivania y Rudy, que ahora, a pesar de que el gobierno de El Salvador intentó capturar con una orden de Interpol a nuestros compañeros, a partir de todo el tema de solidaridad y acompañamiento y a partir de que se demostró que la verdad está de nuestro lado, el gobierno de España decidió no hacer efectiva esa orden de Interpol y mantenerlos bajo condición de asilo, ¿verdad? Todo eso es parte del trabajo internacional, del apoyo internacional que recibimos como organizaciones sociales y como movimiento popular. El BRP podríamos decir de que está reconocido como uno de los brazos dentro de la organización civil o de la sociedad civil de que sí está por y para el pueblo. Así es. Está teniendo el reconocimiento. Nosotros vemos que hay mucho respaldo también, principalmente en el tema de las redes sociales, que no solamente recibimos ataques, pues también hay mucha gente que nos anima a seguir denunciando, a seguir exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos. Creo que es importante toda esta labor que hacen todos los luchadores y las luchadoras, ¿verdad? Que a pesar de esta campaña de intimidación muestran su rostro, muestran su cuerpo, exigen abiertamente, porque no se está cometiendo ningún delito, sino que se está pidiendo lo que es justo y lo que es digno para el pueblo, y la gente reconoce eso. Creemos que la gente nos está motivando bastante a seguir luchando. Bueno, voy a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Frank Omar Parada, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular BRP. Ya regresamos. Buenas noches, estoy en sintonía de Agape TV, Canal 8. No sé, piénsalo, programa de los miércoles a las 8 acá en el 8. Frank Omar Parada del BRP nos acompaña, estamos hablando del rol principal que tiene la organización civil, la sociedad civil, las organizaciones en general. ¿Ha intentado el gobierno acercarse a ustedes y llegar a un acuerdo o conocer las necesidades realmente? Por lo menos en mi percepción, los que han llegado más cerca son los del Movir, que han logrado estar frente a Casa Presidencial. Alguien los recibió, no sé en qué categoría o en qué rango esté, pero de ahí, ¿han intentado acercarse a ustedes? No, la verdad es que nuestras acciones han ido más en la lógica de la denuncia de las malas políticas que está aplicando este gobierno. Exactamente, ha habido una exigencia principalmente por la liberación de las personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, y es ahí donde sí Movir, como parte del bloque, pues hemos buscado resolver el problema fundamental de las personas. Ni siquiera el derecho a visita, pues, o sea, la gente no sabe qué ha pasado con su familiar, no sabe si están vivos o qué, ¿verdad? O sea, una situación bastante grave, y en ese sentido pues hemos buscado resolver
este problema a través de de la mediación, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la solicitudes ante la Procuraduría General de la República. Incluso hemos presentado diferentes recursos de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional para que se declare inconstitucional el régimen de excepción. Sí, es decir, sí se ha buscado el acercamiento a instituciones del Estado para que el Estado pueda resolver los problemas a los que se está enfrentando la población salvadoreña. Sin embargo, la respuesta que hemos tenido ha sido nula, ¿verdad? Es decir, en el caso, por ejemplo, de las víctimas del régimen de excepción, sí se recibieron los documentos de arraigo de las personas que han sido detenidas, que se ha demostrado su inocencia. Sí se hizo, entendemos nosotros que se hizo un archivo para tratar de agilizar los procesos de liberación de las personas detenidas. Sin embargo, la gente pues no ha sido liberada. Ninguna de las personas ha sido liberada. En todo caso, sí, algunos ejemplos que podemos citar en este contexto es el hecho de que a las personas en algunos casos sí les han dado arresto domiciliar o libertad condicional, pero los casos siguen, ¿verdad? Los casos del contexto del régimen de excepción continúan a pesar de que en algunos las medidas sustitutivas se han hecho efectivas, en algunos casos muy excepcionales, ¿verdad? Pero la gran mayoría de gente todavía sigue exigiendo la liberación de sus seres queridos. Ese es el único contacto que hemos tenido. Incluso nosotros el año pasado, como bloque de resistencia y rebeldía popular, presentamos ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo una solicitud para que se aumentara el salario a una cierta cantidad, ¿verdad? Que se aumentara el 25% del salario mínimo. Eso era nuestra exigencia, ¿verdad? Buscamos a las instituciones, es decir, no es que nuestra actividad solamente sea de protesta y de denuncia, sino también de resolver los problemas, proponerle a la gente soluciones y proponerle también al gobierno la forma de solucionar los problemas a los que se enfrentan. En ese sentido, pues sí hemos buscado esos contactos, pero pues sí, exactamente lo que vemos es de una negativa total. Ahora, Fran Omar, ¿qué viene para el país? Estamos ya a las puertas Bueno, dicen muchos que el gobierno nunca deja de estar en campaña electoral, pero estamos a la puerta de una campaña electoral. ¿Qué le depara al país? Pues creemos nosotros que la situación podría empeorarse. Hemos visto que el gobierno ha adelantado el aguinaldo, ¿verdad? Y eso puede significar que también venga toda una dinámica de despidos. Ayer salía en un medio de comunicación que se confirmaba que solo este año habían habido más de 5,000 despidos, que se suman a toda la lógica de despidos que se ha venido dando desde el 2019. Ha venido una lógica de despidos y eso se puede incrementar en los próximos meses. Las capturas en el contexto del régimen de excepción también se han incrementado. Hay muchas personas detenidas de manera arbitraria. La gente sabe en las comunidades que se han llevado a gente que no tiene nada que ver con temas de delincuencia. Sin embargo, han pasado 3 años y todavía esa gente sigue detenida. Y obviamente, si son miles de familias las que han sido afectadas en este contexto del régimen de excepción, su economía también se ha visto golpeada. El encarecimiento de la vida no se resuelve, a pesar de que hubo un mínimo aumento al salario. Este no cubre las necesidades de la población salvadoreña y esto es una situación que se va a agravar. El agro en el país también ha disminuido, o sea, estamos en una situación bastante grave. No hay incentivos para la agricultura en nuestro país y eso significa que hay menos posibilidades de que exista soberanía alimentaria, de que dependamos de las importaciones de los productos de la canasta básica, que pone en peligro más la población salvadoreña. La pobreza ha crecido en nuestro país y posiblemente crezca más.
La gente no debe de olvidarse ya en el contexto de la campaña electoral todo este tipo de situaciones. Porque la única banderita con la que saluda el gobierno es con el tema de supuestamente el plan efectivo de seguridad, con esas consecuencias que estamos mencionando. Pero después de eso, ¿qué hay? Las calles en mal estado, las malas condiciones de vida, el incremento de la pobreza en nuestro país, la falta de democracia, la falta de transparencia, la manipulación de las leyes, la persecución política, es decir, todos los problemas del Salvador lo quieren tapar con esa banderita de la supuesta seguridad, con esta Y el famoso despegue económico que anunciaron el 1 de junio del 2024, ¿hay visos de eso ya? No, exactamente. A más de un año. A más de un año no vemos ni siquiera la posibilidad de que la situación económica en el país vaya a mejorar. Es más, se va a empeorar. Incluso la posibilidad de que se desarrolle toda una lógica de privatización de la salud que hemos estado mencionando eso. Puede hacer de que el próximo año entre de lleno la concesión de los servicios en distintos hospitales, que eso va a afectar también a la población salvadoreña. La posibilidad de que se reforme la ley de pensiones para incrementar la edad de retiro de las personas, posiblemente también se dé, ¿verdad? O sea, es una situación bastante grave a la que nos estamos enfrentando y a la que nos vamos a seguir enfrentando en los próximos meses, en los próximos años, porque no vemos que exista la posibilidad de que este gobierno pueda resolver la situación en nuestro país. Eso es lo que viene. Y aparte de eso viene una campaña electoral en donde vamos a escuchar de que supuestamente todo está bien, pero hay una confrontación ahí entre lo que se dice y lo que en realidad existe, lo que la gente está sintiendo, ¿verdad? La gente no puede vivir más de promesas, ¿verdad? Que se promete esto, que se promete un viaducto en Los Chorros, han pasado 3 años, no se ha resuelto nada, han habido derrumbes, no ha habido avances, o muy pocos avances, digamos, en esas obras, que se promete 5,000 escuelas arregladas por año y solo se han arreglado 80, e incluso se disminuye el presupuesto de educación, que se prometen sedes universitarias para que los jóvenes puedan tener acceso a la educación superior, y han pasado 6 años y lo que hemos tenido es incluso una reducción del patrimonio universitario, ¿verdad? Porque se ha concesionado el terreno universitario que está frente a Catedral, y también al parecer como que quieren hacer una estación del supuesto Metrocable en la Universidad del Salvador. Es decir, en vez de avanzar en la lógica de las promesas que estaban establecidas, lo que hemos visto es retroceso, pues, ¿verdad? ¿Y la juventud qué papel está jugando? Los jóvenes. Claro, hacia los jóvenes está dirigido todas las políticas represivas en este país. El régimen de excepción es una política represiva dirigida a los jóvenes de los sectores populares, ¿verdad? Para mantenerlos mediatizados, sometidos. Existe poca organización juvenil, pero eso es producto de toda esta situación, de toda esta dinámica que está enfrentando la sociedad salvadoreña, toda esta lógica de represión. Nosotros hemos dicho, hay una criminalización de las juventudes de los sectores populares en el país. Los cercos militares, que supuestamente están en la lógica de combatir las pandillas, como diciendo de que la gente que vive en las comunidades como Soyapango o San Marcos o Ilopango, Apopa, etcétera, lo que está tratando de decir el gobierno es de que ahí está la delincuencia y por eso se merecen un cerco militar, ¿verdad? Pero nosotros, si vamos a ver a las comunidades, a zonas residenciales de los grandes ricos de este país, ahí no vamos a ver cercos militares. Ahí la gente, los jóvenes andan con el pelo como quieren, estudiando en colegios en donde el sistema educativo es muy diferente a lo que se está imponiendo en nuestro país. Hay una lógica de militarización. Tenemos una militar nombrada como ministra, que es totalmente contrario a lo que plantea la misma Constitución, pero es un mensaje, también es un símbolo. El hecho de que un militar sea ministro de Educación es un símbolo que va en la lógica de decir, mira, aquí lo que necesita el pueblo es rigidez, disciplina y control, ¿verdad? Y no creatividad, que la gente no tenga las capacidades de desarrollar
toda su creatividad para salir adelante en este país. La juventud es la más golpeada en este contexto, principalmente porque si salís de la Universidad de El Salvador es muy difícil, si salís de las universidades, ¿verdad? Con una carrera es muy difícil conseguir empleo, los empleos que conseguís son flexibles, pues no tenés las posibilidades de cotizar. En el área rural lo que tenemos es persecución, ¿verdad? Por el régimen de excepción. Muchos jóvenes están yendo del país, ahora mucho más que antes, ¿verdad? Porque no solamente es la falta de oportunidades, sino la militarización que existe. Bueno, voy a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con la parte final con Frank Omar Parada. Muy buenas noches. Vamos a la parte final en No sé, piénsalo. La idea es de que usted cambie, como dicen, el chip y contraste todo lo que le dice el oficialismo y el cerco mediático. Acá lo estamos rompiendo. Frank Omar Parada, con eso quisiera que termináramos. Estamos ya a nada de que termine el 2025. ¿Cómo podríamos catalogar este año? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿A quién le fue mejor? Creemos que a quien le ha ido peor es a la gran mayoría de la población salvadoreña, que ha tenido que ir lidiando con todos los problemas que no están resueltos y que se han profundizado, que el pueblo salvadoreño ha tenido que ir lidiando con el miedo de que algún familiar pueda ser arrestado en el contexto del régimen de excepción, con la falta de oportunidades, con el miedo a perder el empleo, con el miedo a ser despedido de manera arbitraria. La población salvadoreña cada vez pues está siendo más presionada, y seguro que en los próximos meses esa lógica se va a profundizar, pero creemos nosotros que es importante superar esa condición. La única forma que tenemos como pueblo salvadoreño para salir adelante es el tema de la organización popular, que los movimientos por la defensa de la tierra se fortalezcan. Si no se fortalecen, posiblemente sean despojados, como ya ha sucedido en algunas comunidades en nuestro país, como el caso de La Floresta, o como quiso ser en el caso de la cooperativa El Bosque, o como ha sido también en el caso de la gente que fue despojada de sus tierras, donde ahora está el SECOT, ¿verdad? Frente a esa situación, frente a esa presión, la gente tiene que organizarse. No existe otra salida más que la organización en el territorio y en los sindicatos de igual manera, ¿verdad? Las juntas directivas, si las juntas directivas no logran representar los intereses de los trabajadores tienen que buscar mecanismos de organización para defender los intereses de la clase trabajadora. Es decir, el pueblo tiene que buscar superar la condición de miedo a la que ha sido sometida para salir adelante en nuestro país, y debe de hacerlo. Es el deber de todos y todas. Pero mientras existe el régimen de excepción, el miedo va a persistir. Pues ese es el objetivo de parte del gobierno, que el miedo persista mientras persista el régimen de excepción, ¿verdad? Debemos de dar, creo que es importante que se debe de dar toda una jornada de concientización en la población salvadoreña para que sepa cuáles son las consecuencias del régimen, ¿verdad? Un régimen de excepción restringe los derechos fundamentales de todas las personas, no solamente de las personas capturadas, sino de las personas que no han sido capturadas y que pueden ser capturadas en cualquier momento, independientemente si ha cometido algún delito o no, ¿verdad? Mucha gente ha dado su testimonio de que ellos creían de que el que nada debe, nada teme, y han sido víctimas también del régimen de excepción, ¿verdad? Como el caso de este joven que tuvo un accidente por estar haciendo trabajo forzado en la Sacamil, aquí en Mexicanos, ¿verdad? Y que pues los familiares confirman y han confirmado una y otra vez de que esa persona no tenía nada que ver con temas delincuenciales.
y por vivir en un lugar estigmatizado fue arrestado y ahora está muerto, ¿verdad? Entonces, es importante hacer conciencia de eso para darnos cuenta que el régimen de excepción no es un mecanismo que beneficia a la población, sino que es una herramienta que el gobierno tiene para mantener sometida a la población y en zozobra. Bueno, perfecto. Espero de que tengamos un cierre de año potable y que el próximo año lo afrontemos de una buena manera, a pesar de que hemos hecho un análisis de todos los meses, por lo menos de lo que va hasta octubre, y no ha habido un mes en el que el gobierno no haya tenido un golpe bastante fuerte, ya sea en El Salvador o que venga del exterior, porque eso sí lo hemos tenido. Fran Omar Parada, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de No sé, piénsalo, usted en representación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular del BRP. Muchas gracias por la invitación y les esperamos el 31 de octubre frente al Parque Cuscatlán para conmemorar el Día del Sindicalista. 31 de octubre, fecha en que fallece Febe Elizabeth Velázquez. Sí, esa fecha se da para conmemorar a nuestra compañera Febe Elizabeth Velázquez, dirigente de FENASTRAS. Sí, aquel hecho tan lamentable. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Los espero el próximo miércoles en una más de No sé, piénsalo. Buenas noches.